alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Exaltaré tu majestad, levantaré, por siempre te proclamaré, una alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Buenas noches, mis hermanos. Esta noche estoy contento de estar con ustedes y sobre todo con este hermoso firmamento que nos está acompañando esta noche. Quiero motivarlos a que puedan a estar cómodos, tener su libreta de apuntes y los apuntes de las enseñanzas anteriores, porque vamos a estar recordando mucho lo que ya hemos visto anteriormente. Ya ahorita vamos a mirar las 7 realidades en una experiencia con Dios. Vamos a hacer una pequeña recapitulación y vamos a estar centrándonos en el trabajo que Dios nos invita a hacer con Él, pero que nosotros respondemos a través de nuestra obediencia. Entonces, mis hermanos, Dios les bendiga. Es muy grato para mí tenerlos en esta noche aquí y ya vamos enseguida a la reflexión bíblica. Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a este espacio en donde vamos a estudiar la palabra, en donde vamos a estar haciendo mucha memoria de las lecciones que hemos visto anteriormente. En esta noche los voy a invitar a reflexionar mucho en lo que ya hemos aprendido y que ya debemos estar practicando, porque recuerden que una experiencia con Dios requiere de que cada día estemos practicando lo que aprendemos, lo que en su palabra Él nos va mostrando, y por ende también lo que vamos aprendiendo en esta serie de estudios bíblicos. Te voy a invitar para que estemos orando y dándole gracias al Señor por su misericordia y por su amor en este tiempo. Yo desde este espacio, con este fondo tan hermoso, estoy muy contento y muy alegre, y quiero invitarte también a que te contagies de este gozo, de la alegría de saber de que Dios está obrando a nuestro alrededor, te está invitando, te está llamando, te está incitando, te está indicando, te está guiando a que le puedas servir con toda alegría y con todo amor. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús, gracias porque nos estás enseñando. Gracias, Señor, porque tú, Señor de la gloria, nos quieres llevar a tener una experiencia contigo, Señor. En el nombre de Jesús, rogamos para que
a través de la obediencia, que es lo que estamos aprendiendo en esta última enseñanza de esta serie, podamos, Dios mío, Señor, ir a tu presencia cada día, conocerte cada día más, un poco más. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu fidelidad. Amén. Muy bien, hermanos, yo desde este espacio, desde este lugar, quiero invitarte a que no solamente que tengas tu libreta de apuntes y tu lapicero y tu Biblia, sino que busques los apuntes que anteriormente has hecho, porque vamos a hacer mucha memoria de lo que ya hemos trabajado. Y quiero invitarte entonces para que estés conmigo concentrado en lo que vamos a estar estudiando. Esta noche vamos a tratar las lecciones que corresponden. Primero, Dios trabaja por medio de usted y usted llega a conocer a Dios. Entonces, recuerda esto que es muy importante. Estos son los dos títulos de las lecciones que vamos a trabajar. El título de la reflexión del día de hoy es Conoce a Dios trabajando con Él. Haciendo una recapitulación de lo que hemos estudiado, vamos a ver entonces cuáles son las 7 realidades en una experiencia con Dios. Entonces tenemos, en primer lugar, tenemos la obra de Dios. Dios está obrando alrededor nuestro siempre. Dios está trabajando alrededor suyo. Tenga eso presente. En segundo lugar, tenemos las relaciones. Dios busca tener una relación continua de amor con usted, que sea real, personal y, recuerde, muy práctica. En tercer lugar, tenemos la invitación. La invitación que Dios te invita a unirse a su obra. Recuerda, Dios siempre está trabajando alrededor tuyo. Luego, Dios busca tener una relación personal contigo, activa, práctica. Y no solamente esto, Él te invita a que te unas a Él en el trabajo que está realizando. Lo cual nos lleva a la cuarta realidad en la relación con Dios, que es muy importante. Y es que Dios te habla. Dios te habla por medio del Espíritu Santo, la Biblia, las oraciones, las circunstancias y la iglesia, para revelarse a sí mismo y para revelar su propósito. Entonces son estas primeras 4 realidades. Dios entabla una relación con usted y conmigo para llevarnos cada día a conocerle un poco más. Continuando con las realidades que hay en una experiencia con Dios, tenemos en quinto lugar la crisis de fe. Y dice así: la invitación de Dios para que nos unamos a Él en el trabajo siempre nos conduce a una crisis de fe que requiere confianza y acción. Recuerde, siempre la invitación de Dios nos va a llevar a una crisis de fe. Pero esto requiere que confiemos en el Señor y que sigamos avanzando con Él. En sexto lugar, tenemos, usted tiene que hacer ajustes en su vida para unirse a Dios en lo que Él ya está haciendo. Entonces recuerde, entramos en la crisis de fe, esto requiere confianza, pero además de eso, el poder trabajar con Dios en lo que ya está haciendo, también requiere que hagamos ajustes a nuestra vida. Y por último y como máxime, en una experiencia con Dios, tenemos la realidad de la obediencia y la experiencia, que dice así: usted llega a conocer a Dios por medio de la experiencia que tiene cuando lo obedece y Él realiza su obra por medio de usted. Y hoy nos vamos a enfocar directamente en esta parte de la obediencia. Entonces, como le comencé diciendo, esta reflexión bíblica o este estudio bíblico va a estar enfocado en hacer memoria de lo que ya aprendimos. Entonces ya miramos estas 7 realidades en una experiencia con Dios, en donde cuando vamos experimentando y vamos dándonos cuenta de lo que cada una de ellas y todo lo que nos han enseñado, pasando por cada una de estas realidades, nos ayuda a conocer a nuestro Dios un poco más, cada día un poco más. Entonces, el día de hoy, como le había dicho, vamos a estar mirando que si usted trabajando con Dios también llega a conocerle, ¿no? Entonces, trabajamos con el Señor y a medida que trabajamos con Él, le vamos conociendo.
Entonces recuerde, hermano, Dios trabaja por medio de usted y usted, si le obedece a Dios, llega a conocer a Dios. Mire esta frase que está aquí abajo. Dice así: si no obedece a Dios, perderá alguna de las experiencias más emocionantes de su vida. Entonces, ese va a ser el centro de nuestra reflexión el día de hoy. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, inevitablemente vamos a conocer a nuestro Dios un poco más. Pero a medida en que nosotros desaprovechemos cada oportunidad de obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer, o lo que Dios nos enseña por medio de la Biblia que debemos hacer y nos negamos a hacerlo, estamos perdiendo la oportunidad de conocer un poco más a nuestro Dios. Recordemos que, hermano, que primero, cuando Dios habla, siempre revela lo que Él hará y le dirá a usted lo que Él quiere que usted haga. Entonces, cuando Dios revela su voluntad delante de usted, no solamente le dice lo que Él va a hacer, porque a veces el error nuestro es creer que es que Dios quiere que nosotros hagamos. No, recuerde que Dios le hace una invitación a usted para que usted se una a la obra que ya Él está haciendo. Y entonces, no solamente eso, nos revela lo que Él va a hacer, pero además de revelarnos lo que Él va a hacer, también nos dice qué quiere que nosotros hagamos para que participemos con Él. Esto es muy importante. Segundo, Dios nos invita a participar en tareas que son de dimensiones divinas. Hermano, el vencer el pecado es una obra que solo Cristo hizo. Es una obra que solo Cristo hizo y es una obra de dimensiones divinas. Si el Señor te pide que obedezcas su palabra y la palabra dice que tienes que dejar de mentir y tú obedeces esta palabra, esa obra es una obra de dimensiones divinas. Pero si Dios te envía a hacer algo por alguien o a hacer algo para su obra y tú obedeces porque estás creyendo de que Dios te ha llamado, también esta obra es de dimensiones divinas, a tal punto que ni usted ni yo sabemos cuáles son los resultados realmente finales, cómo esto nos va a retribuir en el futuro, cómo esto va a influenciar a otras personas. Es más, a veces cuando obedecemos a Dios, obedecemos a su invitación, sabemos lo que Él nos pidió hacer y lo hacemos, nos asombramos con los resultados. A veces nos asombramos de ver a cuántas personas se puede llegar a influenciar cuando se participa en una obra de dimensiones divinas. Tercero, para poder participar con Dios de esa invitación que nos hace, ser obedientes. Normalmente lo que se requiere, primero que todo, es fe. Siempre se requiere fe para poder obedecer a Dios. Siempre se requiere fe para poder participar en una obra de dimensiones divinas. Siempre se requiere fe. Y por lo general, cuando atendemos el llamado de Dios, cuando obedecemos a lo que Él nos está diciendo, normalmente esto nos lleva a una crisis de fe. De pronto estamos hablando de crisis de fe y usted preguntará, ¿pero qué es una crisis de fe? Bueno, vamos a tomarlo en términos sencillos, hermanos. Cuando Dios te pide que dejes de ahorrar un dinero y que lo inviertas en un hermano o que lo inviertas en la obra, esto requiere fe. Y por lo general nos lleva a una crisis, porque lo primero que preguntamos, lo primero que decimos es, este dinero lo estoy ahorrando para la casa, este dinero lo estoy ahorrando para esto. Señor, tú me lo diste para que yo más adelante pueda comprar mi casa, pero ahora me estás pidiendo que se lo ceda al hermano o a la hermana o al amigo o al indigente o al vecino. Entonces recuerde, obedecer a Dios requiere fe, primeramente. Y normalmente nos va a llevar a una crisis de fe. Lo importante es creer que aquel que te ordenó, que aquel que te llamó, que aquel que te indicó lo que debías hacer, Él siempre cumple lo que dice y siempre hace lo que se propone. Entonces, si usted confía en Dios, usted confía en el Señor, y a pesar de venir la crisis de fe,
usted continúa avanzando, Dios le va ayudando a seguir, a que usted pueda trabajar en la obra que ya Él está haciendo. Recordemos también, número 4, recordemos también que cuando usted enfrenta una crisis de fe, la manera en que reacciona revela lo que en realidad cree acerca de Dios. O sea, no simplemente cuando no obedecemos a Dios nos perdemos de tener una experiencia con Él. Nos perdemos de tener un momento en donde vamos a conocer más a Dios. No solamente perdemos esto, no solamente sentimos tristeza, no solamente nos sentimos defraudados porque no pudimos obedecer al Señor o porque nos quedamos con la duda sin saber qué era qué pudo haber sido aquello a lo que Él nos llamó pero que no obedecimos. No solamente esto, sino que eso habla, grita lo que tú crees o lo que usted cree de su Dios. Cuando yo desobedezco o cuando yo hago caso omiso, esto también habla de lo que yo creo acerca de Dios. Y por último, número 5, recordemos que con su fe usted puede avanzar confiadamente en obediencia porque sabe que Él va a hacer lo que se propone. Entonces recuerde, estemos recordando todo esto. Esto no es más, pocas palabras, lo que ya hemos visto a través de las 7 realidades en una experiencia con Dios. Entonces lo más importante es que sepamos que cada vez que obedecemos a Dios, entramos a trabajar con Él, aceptamos lo que Él nos está invitando a hacer, estamos aprovechando una oportunidad única para conocer un poco más a nuestro Dios. Entonces, si usted tiene fe en el Dios que lo llamó, primero lo obedecerá y segundo, Dios hará lo que ha propuesto hacer. Esto usted puede estar seguro que esto va a ocurrir. Y recuerda algo muy importante, esto es un punto súper importante y central en esto que estamos recapitulando el día de hoy. Dios quiere hacer la tarea, pero a través de usted. Repito, Dios quiere hacer la tarea, pero a través de usted. No es a través del vecino, ni del otro hermano, ni del pastor, ni de los líderes. Es a través de usted. Usted que está viendo esta noche esta transmisión, es a través de usted. Haga de cuenta que el mismo Dios está haciéndole hoy una invitación totalmente clara a que usted entre a participar con Él en su obra, porque Él quiere hacer la tarea a través de usted. Observen a este personaje de aquí, mis hermanos. Es Moisés. Vamos a ver el modelo de trabajo de Dios con respecto a lo que hablamos y vamos a verlo a través de 2 ejemplos bíblicos. Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento. El primer ejemplo bíblico es Moisés. Entonces observemos. Primero, Dios invitó a Moisés para que se uniera a Él en lo que Él iba a hacer para liberar al pueblo de Israel. 2, Dios le dijo a Moisés lo que debía hacer. Tercero, Moisés obedeció. Con excusas o no, terminó obedeciendo. Él obedeció. Cuarto, Dios cumplió lo que se propuso hacer. Dios terminó dando la libertad al pueblo de Israel en aquel tiempo. Y quinto, tanto Moisés como aquellos que lo rodeaban conocieron un poco más a Dios, más acerca de Dios. Conocieron de forma más clara a Dios. Y si nosotros revisamos todo lo que pasó, de hecho, si nosotros analizamos la liberación del pueblo de Israel, cada plaga cumple con estos 5 pasos. Dios habla, Dios invita a Moisés, le dice lo que debe hacer, Moisés obedece, Dios obra y cumple lo que se debe hacer, y tanto Moisés como Aarón, como todos los que eran testigos de esto, conocían y sabían y reconocían que Dios estaba en el asunto, que Dios estaba obrando. Muy bien.
Entonces, vamos a ver el segundo ejemplo en el Nuevo Testamento. El ejemplo que vamos a observar en el Nuevo Testamento está en el contexto de, mire, Jesús y los discípulos. En este caso era Jesús y los 70 enviados, los 70 discípulos que fueron enviados a predicar el reino de Dios. Entonces veamos, esto está en Lucas capítulo 10, del verso 1 al 24. No lo vamos a leer detenidamente, pero sí vamos a tener en cuenta las cosas cruciales que sucedieron allí, teniendo en cuenta el modelo de trabajo de Dios que vimos en Moisés, teniendo en cuenta el modelo de cómo Dios obra en cuanto a lo que estamos hablando del trabajo y la obediencia. Entonces, Jesús y sus discípulos, ¿verdad? Jesús viene y le dice, encarga a 70 para que vayan a decir, a predicar que el reino de Dios se ha acercado. Entonces, lo primero que Jesús hace con los discípulos es que les enseña eso. El reino de Dios se ha acercado. Ahora vayan por las veredas, vayan a las ciudades, vayan a las aldeas y vayan y díganle, ¿sí? Liberen a los que están cautivos, a los endemoniados, sanen a los enfermos y les da. Entonces, primero, Dios les habla, Jesús les habla. Segundo, Jesús les dice lo que deben hacer. Les dice, vayan, prediquen, derramen sanidad, hagan milagros, pero también le dice, no lleves bolsa ni alforja, no lleves equipaje. También les dice, si llegas a una casa y no te reciben bien, no quieren recibir, sacude el polvo de tus pies y sal de allí. Si entras a una ciudad y no quieren recibir el mensaje, tampoco te quedes allí. O sea, Él le da las instrucciones, le dice lo que Él quiere que ellos hagan. Efectivamente, los 70 se mueven en obediencia y van a hacer lo que Jesús les envía a hacer. Una vez ellos regresan a Jesús, entonces ellos, por la experiencia que tuvieron, pudieron constatar y decir que venían gozosos, que venían alegres, que venían contando la experiencia que habían vivido. Definitivamente, nuestro Maestro sabe lo que dice. Hay poder en lo que Él está predicando. Y quizás ya para algunos era el Mesías. Quizás para algunos de esos discípulos ya lo consideraban como a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, al obedecer Jesús, como Dios hace lo que se propone hacer, porque Él los envía a hacer algo y efectivamente ese algo sucede. No solamente esto, sino que cuando ellos vuelven demostrando que al obedecer y hacer lo que Jesús les dijo, ellos pudieron decirle, sí, efectivamente, Maestro, y orábamos, y por los enfermos y se sanaron, y por los que estaban cautivos fueron libres. En eso ellos demostraron de que tuvieron una experiencia nueva con Dios que fue indescriptible, que fue maravillosa, que fue grandiosa. Entonces, hermanos, recuerde que cuando nosotros entendemos este modelo en cual actúa Dios, Dios te habla, Dios te dice lo que quieres que hagas para que participes con Él, y luego tú obedeces, tú en obediencia respondes, inevitablemente vas a conocer a Dios un poco más y también lo que están a tu alrededor, lo que están viendo la obra que Dios está haciendo por medio de usted. Entonces, hermano, quiero invitarte aquí acompañado de Jesús y los discípulos a que tú también entiendas esto y que cuando te venga la oportunidad de participar con Dios en la obra que está haciendo, pasa tu crisis de fe, pero no te quedes allí en la crisis. Reacciona delante del Señor y obra creyendo que el que te dijo que iba a hacer lo que te dijo que iba a hacer, lo va a hacer.
No importa cuán difícil se vea o cuántas veces lo hayas intentado. Hermano, como no queremos que este momento, esta predicación, este estudio bíblico, este espacio de reflexión se quede como algo solo para oír esta pregunta que tenemos aquí. ¿Ha hecho Dios recientemente algo por medio de usted que le ha causado regocijo? Te voy a pedir que tomes un tiempo, vayas al chat y nos escribas si tienes alguna experiencia. ¿Has tenido una experiencia en medio de este tiempo, estos 3 meses de cuarentena, en donde Dios te ha hablado, tú has hecho, has obedecido y has experimentado una experiencia nueva con el Señor y has conocido un poco más de Dios a través de la obediencia? Entonces particípanos en el chat y compártenos, porque eso también me enriquece a mí y también enriquece a los otros hermanos que están escuchando en este momento la enseñanza. Mientras que usted nos escribe a través del chat, yo los voy a dejar con un video reflexivo que es muy interesante. Se los voy a dejar para que puedan verlo mientras que nos escriben sus experiencias en respuesta a la pregunta que les he hecho. Bien, muy bien. Espero que ahí en el chat voy a estar respondiendo a los que nos han escrito, a los que nos han compartido. Pues sabe usted que este es una predicación que ha sido grabada con antelación, pero ahí en el chat sí estamos en vivo, estamos atentos, atendiendo también. Y voy a aprovechar para decirte ahora, si tienes alguna petición que quieras que tengamos en cuenta para orar, los líderes, el grupo de logística, el grupo de comunicaciones, compártelo también a través del chat. Y no se te olvide, es muy importante y tenemos que tenerlo en cuenta, que cada vez que usted se conecta a una transmisión, no se le olvide darle me gusta al video. Allí en la parte de abajo del video hay un puñito, de esta forma, le vamos a dar clic allí. Y esto lo que nos va a ayudar es que las predicaciones no solamente queden para nosotros, sino que también otras personas tengan la posibilidad de escuchar la palabra del Señor. Bueno, y a esto también yo sé que hay muchos que tienen muchas experiencias con el Señor porque son muy obedientes y quizás al momento de compartirla también nosotros nos vamos a nutrir, porque a veces también consideramos algunas cosas y no entendemos que también hace parte de la invitación de Dios. Cuando Dios te habla por medio de la palabra y te muestra por medio de la palabra su voluntad y también te dice lo que debes hacer por medio de la palabra y tú obedeces, también eso hace parte de la invitación de Dios a que participes con Él en esa obra de restauración, esa obra de evangelización por medio de la vida que llevamos. Entonces, hermanos, mire, aquí tengo el versículo que está en 1 Corintios capítulo 1, verso 31, ¿verdad? Que dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, esta es una recomendación justa que hace el escritor del libro, Mi experiencia con Dios, a través de las palabras que Pablo le daba a los de Corinto, ¿no? Y es que si tú haces algo, Dios hace algo contigo, una obra grande o pequeña o de cualquier tamaño, y Dios las regocíjate, pero nunca le robes la gloria al Señor, porque en ese momento, allí sí vamos a tener dificultades. Entonces, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que recuerde, Dios nos invita, Dios nos dice lo que debemos hacer. Si nosotros obedecemos, Dios va a hacer lo que se ha propuesto hacer y luego nosotros nos enriquecemos con un conocimiento renovado, ampliado de lo que es o de lo que es nuestro Señor. Entonces,
nosotros cuando participamos con Dios en su obra, en ninguna manera vayamos a querer tomar la gloria para nosotros o creernos en nuestro corazón. A veces no es ni siquiera necesario decirlo, decir, ay, mira cómo lloro de bonito cuando lloro, Dios obra. No. Dios me está invitando a que participe. ¿Cómo? Orando. Entonces yo oro, y cuando yo voy en obediencia, oro delante del Señor a favor de las personas que me está indicando, y Dios obra, Dios cumple lo que se ha propuesto. Entonces yo me siento muy gozoso porque Dios me ha tenido en cuenta para participar en su obra. Pero de allí a que nosotros como esos participantes en la obra de Dios querramos tomar la gloria y querramos creer de que nosotros podemos ir y hacer y decir, y que cuando lo hacemos Dios tiene que obrar sí o sí, bueno, ya eso es otra cosa. Realmente allí se le está robando la gloria al Señor, y es mejor atender a esta justa recomendación del apóstol Pablo. Entonces recuerden, mi hermano, cuando nosotros atendemos a la voz del Señor, escuchamos lo que Él nos dice, a lo que nos ha llamado, y obedecemos, tendremos un resultado inevitable. Dios va a cumplir su propósito, va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, y nosotros vamos a conocer un poco más a nuestro Señor. Vamos a ir conociéndolo más claramente. Nos vamos a sentir más cerca de nuestro Dios, sabiendo que Él ha tenido misericordia y nos ha tenido en cuenta para participar en su obra. El escritor de Mi experiencia con Dios atiende a algunos casos en donde al obedecer, es decir, al dar el paso de obediencia, los resultados que se obtienen, digamos que no son los esperados. Él atiende este tipo de consultas, Él atiende este tipo de preguntas, y yo quiero enfocarme solamente en los casos más comunes, en los casos más puntuales, que solamente son dos. ¿Sí? El primero es, a veces cuando Dios nos dice, nos habla y nos pide hacer algo, nosotros obedecemos, pero parece que no pasa nada. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y tus días serán de larga vida. A veces nosotros honramos, no solamente a papá y a mamá, honramos a hermanos, a tíos, honramos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, pero resulta que las actitudes y las acciones de ellos parecen no mejorar, no cambiar. Entonces esto nos desmotiva. Si es el caso de la familia, nos desmotiva mucho. Si Dios me ha mandado a amar a mi prójimo, pero mi prójimo sigue haciendo cosas en contra mía, desfavoreciendo mi imagen, entonces, ¿qué pasa en estos casos? Entonces déjame decirte uno. En el primer caso, la bendición es que serán largos los días. Es decir, cuando tú honras a tus padres, solamente al vivir toda tu vida plena, podrás corroborar si Dios ha cumplido o no el propósito. Amén. ¿Qué pasa? Que a veces cuando obedecemos al Señor, pero Él parece que no obra, y nuestro vecino sigue afectándonos, y nuestros hermanos siguen afectándonos, y nuestros familiares siguen afectándonos, usted normalmente va a caer en una crisis de fe. ¿Qué tiene que hacer? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor y seguir creyendo en que Él va a hacer la obra. Tarde o temprano, Dios va a cumplir el propósito si usted está obedeciendo. Y usted en ese tiempo de prueba, le aseguro que va a conocer más de Dios. El siguiente caso que pasa muy a menudo es que obedecemos, damos el paso de obediencia, pero se cierran las puertas. ¿Qué pasa cuando Dios me pide hacer algo en obediencia, pero el resultado próximo es negativo, es contradictorio? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno,
el autor de mi experiencia con Dios y la palabra, también lo que nos muestra es que debemos confiar en el Señor, que debemos acercarnos más a Él. Usted quiere saber si lo que Dios le dijo y lo que Dios le dijo que debía hacer es así como usted lo hizo y lo está haciendo. Solamente Dios puede ratificarle esto. Mire lo que pasó con el apóstol Pablo, y toco este ejemplo nuevamente. Él iba a predicar el evangelio, hermano. Iba a predicar el evangelio en Asia Menor, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo estaba haciendo la obra de Dios, estaba expandiendo el reino de Dios, pero el Espíritu no se lo permitió. Pablo no se devolvió para Jerusalén. Pablo siguió adelante y cuando llegó a las costas, en un sueño le fue revelado lo que debía hacer. O sea, hubo un ajuste allí a la misión de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo quería quedarse en Asia Menor, quería quedarse ahí cerca, pero el Señor lo iba a llevar a las demás provincias y fue a tener hasta Atenas, fue a tener hasta Corinto, y ya sabemos todo lo que Dios hizo a través de este hombre en esos lugares. Entonces, a veces nosotros, cuando Dios nos da una orden y obedecemos, a veces queremos resultados instantáneos, o a veces queremos, ya Dios nos dijo y ya nosotros vislumbramos el final, vislumbramos cuál era la meta, pero a veces no alcanzamos a entender todo el propósito de Dios. Por eso mismo nosotros tenemos, cuando nos pasa esto, que obedecemos pero parece que se nos cierran las puertas, es ir nuevamente a la fuente, es ir nuevamente al Señor. Es decirle, Señor, ayúdame a entender qué no entendí, qué hice de forma incorrecta. Me salí del trabajo que tú estás haciendo. Porque tengo que recordar que no es que Dios me entregue una tarea para que yo vaya a hacerla. Dios está haciendo la tarea, pero quiere que tú te involucres para hacerla a través de ti. Pero es Dios el que la está haciendo. No es que nosotros le quitamos entonces a Dios la tarea y la vamos a hacer nosotros. No, Dios es el que está haciendo la tarea, pero a través de nosotros, y nosotros vamos en obediencia trabajando con el Señor. Yo recuerdo, voy a compartirle esta anécdota, que cuando llegué a la iglesia Templo Santo, el Señor me trajo a la iglesia Templo Santo, una de las cosas que me gustaba a mí mucho era la música. Pero yo en realidad no sabía tocar ningún instrumento y no hablemos nada de cantar, ¿no? Después de mucho querer aprender a tocar guitarra, aquí en la iglesia aprendí a tocar guitarra. Y ya cuando sabía ya algunas canciones, de pronto con la hermana Dora en el estudio bíblico tocaba una o dos canciones, las mismas siempre. Recuerdo que ya era en el club de amigos, también participaba y tocaba mi guitarra de acústica y participaba en el servicio. Yo anhelaba entrar al ministerio de alabanza y tocar la guitarra eléctrica, y mi papá me regaló una guitarra eléctrica, oiga hermano, y yo decía, oye, el Señor, estoy obedeciendo y el Señor, mira, me han regalado la guitarra eléctrica completa con todas sus cosas, y bonito eso, ¿verdad? Bueno, yo iba ahí aprendiendo poco a poco, pero todavía no era bautizado, por tanto no podía participar. Quería participar en el ministerio y me recuerdo que yo venía todos los fines de semana, como era estudiante, trabajaba en el terminal, mi hermano me reemplazaba los sábados y yo me venía todos los sábados a hacer el aseo al templo, y recuerdo que venía normalmente con el hermano Elías y hacíamos aseo a toda esta parte, a la parte de arriba que casi no era utilizada, hacíamos el aseo y todo. Un viernes en la madrugada empecé a soñar una cantidad de sueños, que yo iba entrando por recuerdan que la puerta del templo era metálica, yo iba entrando con una guitarra, ¿verdad? Y cuando iba a entrar, yo podía entrar, pero la guitarra se quedaba afuera. O que iba a tocar la guitarra, se partían las cuerdas. Así, una serie de sueños esa noche, todo indicando, por ejemplo, que no era mi lugar, que no era el momento para. Entonces yo lo tomé como que Dios no quería que yo le tocara un instrumento, la guitarra, que yo le tocara la guitarra a Él.
aquí en la casa de él. Y yo me puse muy triste. Recuerdo yo que esa mañana llegó el hermano Elías y me encontró. Yo no estaba llorando ni nada, pero él vio que yo tenía mi semblante bastante decaído. Y de una vez me preguntó y bueno, y ahí de pronto yo sí me puse a llorar porque yo sentía claramente que Dios me estaba diciendo que no. Y yo me sentía muy triste. Y después de haber visto que ya tenía la guitarra eléctrica y todo, o sea, todo parecía marchar sobre ruedas y yo estaba muy contento. Pero ¿qué pasó, hermano? Que cuando tú das un paso de obediencia, pero las cosas no se dan, uno debe volver a la fuente que es Dios. Uno debe preguntar nuevamente al Señor, ¿cómo es que se hacen las cosas? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué fue lo que hice que no debí? ¿Y qué debo y cómo debo proseguir en el proceso? Efectivamente, el hermano Elías tuvo, yo pienso que fue una revelación de sabiduría de Dios, porque él me dijo una palabra en ese momento. Claramente me dijo, Giovanni, esos sueños no significan eso. Esos sueños no significan que Dios no quiere que... ¿Tú ya sabes tocar bien la guitarra? Yo le dije, no, todavía no sé. Bueno, mire que usted todavía no está bautizado. Usted todavía tiene que estar bautizado para poder participar. Entonces, ¿qué? Vaya aprendiendo, aprenda a tocar más, aprenda a hacer más canciones. Cuando llegue el momento en que Dios te va a usar, ya tú estás preparado, ya tú estás equipado, ya tú sabes lo que vas a hacer y Dios te usa. Pero Dios, ¿cómo te va a empezar a usar ahora si tú te sabes 2 canciones nada más? Si tú no sabes utilizar la guitarra nueva, si tú no sabes, digamos, interpretar todas las canciones. Oiga, hermano, yo me quedé sorprendido con lo que él me decía, porque a mí se me estaba acabando el mundo. Y el hermano Elías, Dios usó al hermano Elías para darme paz, para darme tranquilidad. Recuerdo yo que ese día hicimos el aseo, terminamos bien gozoso todo. Y vea, yo tuve tiempo que estuve tocando guitarra, ahora toco piano. Bueno, no lo hago así excelente como quisiera, pero yo sé que todavía Dios me está diciendo, puedes dar más. Entonces, hermanos, recuerde esto. Cuando tú sientes que Dios está tardando en obrar, confía en Él. Cuando tú sientes que has obedecido todo como Dios te lo dice, pero las cosas no se dan, confía en el Señor y vuelve a Él. Y pídele que Él te ayude a entender cómo debes seguir en el proceso. Entonces, hermanos, recordemos siempre, Dios quiere hacer la tarea a través de usted. Recuerde que trabajando con el Señor lo vamos conociendo día a día más y más. Entonces, hermanos, en esta noche yo quiero decirle a ustedes nuevamente que tengamos estos espacios para meditar en lo que Dios está obrando. Entonces, mis hermanos, esta noche tengamos siempre presente que Dios nos invita a participar en la obra que Él está haciendo. ¿Sí? Él nos habla, Él nos dice lo que Él desea que nosotros hagamos para participar con Él. Si obedecemos, Él lo que quiere es que obedezcamos. Si obedecemos, entonces inevitablemente vamos a conocer a Dios de una forma más cercana, más clara. Vamos a conocer un poco más a nuestro Dios. Y es la idea de poder participar con Él en su obra, que le conozcamos cada día más. Entonces, recuerde que trabajando en obediencia con el Señor, le conocemos más. Entonces, hermano, quiero invitarte a orar. Espero que este espacio de reflexión sea de utilidad para tu vida. Y si estás pasando por un momento en donde sientes un revés, es decir, estás obedeciéndole a Dios, pero las cosas no se te dan, confía en Él. Confía en Él, obedece y Él tarde o temprano va a hacer la obra. O tarde o temprano no, Dios va a hacer la obra en su tiempo. Pero nosotros debemos confiar en que Él es fiel. Te invito, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno. Grande en misericordia, bueno eres tú, Señor. Gracias porque a través de la vida cristiana nos has enseñado que siempre cuando confiamos en ti, siempre cuando confiamos en tu voluntad,
siempre, Señor, tú obras de forma maravillosa. En el nombre de Jesús, bendecimos a los hermanos que están con nosotros, Señor, esta noche conectados aquí, escuchando tu palabra, siguiendo esta serie de estudios del libro Mi Experiencia con Dios. Y ruego, Señor, que sea de utilidad para sus vidas, el que puedan, Señor de la gloria, buscar más de tu presencia, más de tu amor en familia, Señor de la gloria, experimentando la gracia tuya en el hogar. En el nombre de Jesús, rogamos, Señor, por sanidad, rogamos por protección, rogamos, Señor de la gloria, para que tú sigas supliendo las necesidades, Señor. Porque dice tu palabra que tú tienes cuidado de nosotros y que tú sabes las necesidades que tenemos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, ayúdanos a ser responsables y ayúdanos sobre todo a obedecer a tu mandato, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu fidelidad y por tu gran amor. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros esta noche. Recuerda, no te vayas sin darle me gusta al video y sin dejarnos en el chat tus necesidades, tus motivos de oración. Compártenos para nosotros poder saber, y recuerda siempre mencionar tu nombre, porque a veces hay algunos usuarios que no podemos relacionar el nombre con el usuario, no son iguales. Entonces, hola, soy Manuel, deseo que oren por mí porque me he sentido con fiebre y tengo temor, que no sea. Bueno, entonces eso, para nosotros saber, poder decir, Señor, oro por Manuel, y no por hashtag cualquier cosa que diga allí en el usuario, que a veces nosotros los cogemos al azar. Entonces, hermanos, muchas gracias, les bendecimos y rogamos al Señor para que Él continúe una obra maravillosa a su alrededor y siempre los esté invitando a participar a ustedes y que ustedes puedan responder en obediencia. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, tengan buena noche. Queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso, brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage, que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de fanpage y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa, 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla. Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo.
agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el